Bienvenidos a The Right Side of the Wall. El pasado 8 de noviembre, el economista Luis Arce asumió la presidencia de Bolivia. Ya había pasado casi un año desde el fraude electoral perpetuado por el socialista Evo Morales, el cual terminó desencadenando un turbulento gobierno de transición, encabezado por la expresidente Jeanine Áñez. Un año en el que ocurrió absolutamente de todo, desde el exilio de Morales a la crisis política, pasando por el ascenso de Áñez, a la inesperada llegada de un enemigo invisible, y de ahí a nuevas elecciones, en las que Luis Arce y el MAS se hicieron con la victoria. Prácticamente, de manera ininterrumpida, el MAS, el movimiento al socialismo, ha dominado la política nacional boliviana en lo que va del siglo XXI, y hoy, por cuarta vez consecutiva, el pueblo boliviano lo vuelve a elegir. ¿Qué rol ha jugado Evo Morales en este partido? ¿Qué antecedentes nos dejan los últimos 14 años? ¿Qué sucedió durante el gobierno de Áñez? ¿Cuáles son los retos que enfrentará este nuevo gobierno? ¿Será Luis Arce quien tome las decisiones o finalmente será Evo Morales, desde las sombras, quien marque el camino? Con la vuelta del socialismo al poder, ¿qué futuro le depara a Bolivia? Muchas preguntas surgen y muchas son las respuestas. Si quieres conocerlas con sumo detalle, no te pierdas este video. De esta manera y sin más nada que decir, comencemos. Para entender la situación actual, es pertinente remontarnos unos años atrás, precisamente al año 1997, cuando se refunda el partido político más importante en los últimos 14 años en Bolivia, el MAS, el Movimiento al Socialismo. ¿Y quién estaba detrás de esa refundación? Ni más ni menos que Evo Morales, que por aquellos años era un joven líder sindical cocalero que iba escalando en la estructura de poder. El objetivo de Morales era lanzarse a la carrera política, y ya siendo un dirigente sindical muy conocido en el país, le sirvió como trampolín para ingresar al Parlamento como diputado por Cochabamba en 1997. Ya para las elecciones de 2002, Evo Morales y el MAS lanzan su campaña para tratar de lograr el poder. Estuvieron muy cerca de ello, pero no lo consiguieron, ya que el candidato Sánchez de Lozada superaría a Morales obteniendo el 22,4% de los votos, mientras que el sindicalista cocalero obtendría el 20,9% de los votos. Si bien no pudo llegar a la presidencia, igualmente se convirtió en el líder de la oposición y su partido obtuvo un importante logro, ya que siendo las primeras elecciones en las que participaba, de su refundación, llegó a convertirse en la segunda fuerza política en el Parlamento boliviano. Mientras Morales venía forjando su figura como el futuro líder del país, la presidencia boliviana era un huracán que destruía todo a su paso. Tras un año y unos meses en el poder, Sánchez de Lozada renunciaría a su cargo, ocupando el mismo por los siguientes 2 años su vicepresidente Carlos Mesa, quien también renunciaría al cargo, siendo ocupado por el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Belcé, hasta las elecciones de finales de año. En las elecciones del año 2005, Morales arrasaría con más de un 50% de los votos sobre sus rivales y se convertiría en el presidente de Bolivia, asumiendo el cargo en enero de 2006. Los primeros meses en el poder, planeaba llevar adelante una de sus promesas de campaña, la reforma de la Constitución, por lo que en ese año impulsaría un referéndum para elegir a los 255 integrantes de la Asamblea Constituyente, que redactarían la nueva Constitución. En diciembre de 2007, la nueva Carta Magna fue aprobada por 164 asambleístas, y en enero de 2009 se celebró el referéndum constitucional para ratificar la nueva Constitución, la cual fue aprobada con el 64,43% de los votos, posteriormente promulgada en febrero del mismo año. Uno de los puntos más importantes al que refería era el siguiente, artículo 168. El periodo de mandato de la presidenta o del presidente y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado es de 5 años y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua. No se olviden de este artículo, el cual trataremos más adelante. Ténganlo muy presente, ya que nos permitirá entender los hechos con suma claridad. Otro de los puntos significativos que trajo la nueva Constitución fue el cambio de nombre del país, dejando atrás su anterior denominación de República de Bolivia, pasando a ser Estado Plurinacional de Bolivia. El 6 de diciembre de 2009, unos meses después de aprobada la nueva Constitución, se celebraron las elecciones generales, donde nuevamente el entonces presidente Evo Morales obtendría la victoria con el 64,22% de los votos. Precisamente en esta elección fue en la que más apoyo consiguió, teniendo en cuenta el porcentaje de votos que obtuvo. Y aquí es donde la cosa comienza a ponerse sumamente polémica. El segundo mandato de Morales finalizaba en enero de 2015, por lo que debía ser el último, ya que la Constitución sancionada en 2009 establece un límite de 2 periodos presidenciales. Pero como sabemos, esto no fue así. En abril de 2013, la Corte Suprema dictó que el primer periodo de Evo Morales
no contaba para los límites de periodos presidenciales, ya que la Constitución había sido reformada, de manera que los mandatos de Evo volvieron a cero, lo cual fue una enorme victoria para el líder socialista en sus ansias de perpetuarse al poder. El 12 de octubre de 2014 se celebrarían las segundas elecciones generales bajo la nueva Constitución, en las que nuevamente y por tercera vez consecutiva, la fórmula del MAS, integrada por Evo Morales y Álvaro García Linera, arrasa y se hace con la reelección con el 61,33% de los votos. ¿Recuerdan el artículo que les mencioné que tuvieran muy presente? Bueno, presten atención a lo siguiente. El 21 de febrero de 2016 se realizó un referéndum impulsado por Evo Morales para reformar precisamente ese artículo, el artículo 168 de la Constitución. La consulta popular refería a lo siguiente: a la aprobación o el rechazo del proyecto de modificación constitucional para permitir al presidente y vicepresidente postularse a ser reelectos para el periodo 2020-2025. La población se pronunció en favor del no con el 51,30% de los votos, mientras que el sí obtuvo el 48,80% de los votos. Días después de su gran derrota, desde que se encontraba en el poder, Evo Morales dijo: respetamos los resultados, es parte de la democracia. Pero como bien sabemos, Morales no respetó ni los resultados ni la democracia. El entonces presidente recurrió al Tribunal Constitucional argumentando que poner un límite a una nueva reelección atentaba contra sus derechos políticos. Tal cual lo escuchan, ese fue el argumento que utilizó para perpetuarse en el poder. De esta manera, el tribunal sentenció en favor de Morales, permitiendo su repostulación a las elecciones de 2019. Luego del breve repaso de los antecedentes, llegamos a la actualidad, precisamente al día 20 de octubre de 2019, cuando se realizaron las elecciones generales, en las que Evo Morales y el MAS partían como los favoritos para hacerse con el triunfo por cuarta vez consecutiva, pero que finalmente sufrirían su derrota más grande, debido a lo que se descubriría más tarde. Un día después, el 21 de octubre, se suspendió el recuento provisional con el 83,76% de votos. El mismo situaba a Morales con el 45,28% de los votos frente al 36,16% de Carlos Mesa. Por lo tanto, todo apuntaba a una segunda vuelta electoral entre ambos candidatos. Tanto la OEA como Mesa denunciaron la suspensión del escrutinio de votos. Al día siguiente, el Tribunal Supremo Electoral reanudó el conteo de votos y la situación había cambiado completamente. Ahora, el escrutinio situaba a Evo Morales como el virtual ganador. Con el 95% del voto preliminar escrutado, Morales obtenía el 46,86% de estos, mientras que Mesa obtenía el 36,72%. Con estos resultados, el entonces presidente se aseguraba la reelección sin la necesidad de recurrir a una segunda vuelta electoral. Ante esta situación muy extraña de suspensión del conteo y posterior reanudación del mismo, las calles del país se llenaron de indignación y descontento por la desconfianza en los resultados electorales. Por un lado, los que acusaban a Morales de elecciones fraudulentas, y por otro, los defensores del presidente, que alegaban que las elecciones fueron cristalinas. Por su parte, la OEA se pronunció al respecto, manifestando su profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos hasta el cierre de las urnas, lo cual ya era sumamente extraño. El 10 de noviembre de 2019, Evo Morales anuncia la celebración de nuevas elecciones, sin especificar una fecha para el futuro acto electoral. Además, dijo que se renovarían la totalidad de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué realizó este anuncio Morales? Porque la OEA, encabezada por Luis Almagro, dio a conocer un informe en el que se mencionaban varias irregularidades, entre ellas actas físicas con alternativas y firmas falsificadas, manipulación de datos, y no se respetó la cadena de custodia de las actas. Conclusión: fraude electoral. Como si ya no hubiera retumbado la noticia del fraude electoral, lo que vendría después sí que pondría en crisis el sistema político boliviano, y principalmente al MAS. Evo Morales renunciaría a la presidencia del país, poniendo fin a 14 años en el poder. Una noticia que dividió rotundamente a la opinión pública internacional. Por un lado se hablaba de fraude electoral, según el informe de la OEA. Por otro, de golpe de Estado, al aconsejarle a las Fuerzas Armadas a Evo Morales que renunciara a la presidencia. En fin, lo que terminó ocurriendo es que Evo Morales se vio exiliado de Bolivia, abandonando su tierra natal y recalando en suelo mexicano, cuyo presidente, López Obrador, le había concedido asilo político. Ante la renuncia de Morales y de su vicepresidente García Linera, la presidencia del país quedó acéfala, por lo que, según el orden de jerarquías, ante tal situación, debía asumir el cargo la presidenta del Senado. Pero ante su renuncia, quien asumió el rol presidencial fue Jeanine Áñez, la cual se desempeñaba como vicepresidente del Senado.
Aquí es cuando observamos el primer cambio de rumbo en 14 años en la política boliviana, pasando del socialismo masista de Morales a leves pinceladas con tintes conservadores de Añez, borrando de escena al MAS por prácticamente un año. En su primer discurso como presidente, Añez expresó la necesidad de crear un gobierno de transición que conduzca a nuevas elecciones en el menor plazo posible. La nueva presidente decía: voy a trabajar este corto tiempo porque los bolivianos merecen vivir en libertad, merecen vivir en democracia y nunca más se les robe el voto. Cuyo objetivo claro era devolver la democracia al pueblo boliviano. El nuevo gobierno promulgó una ley para elegir nuevas autoridades electorales dentro del plazo de 3 semanas, y el Tribunal Supremo Electoral era el órgano encargado para fijar una fecha para la convocatoria a nuevas elecciones, las cuales se preveían para principios de 2020. A su vez, la nueva ley, amparándose en la Constitución de 2009, le prohibió a Morales y a García Linera presentarse como candidatos a las próximas elecciones, ya que la Constitución permite explícitamente una única reelección, de la cual ambos ya habían gozado. De manera que la Constitución que Morales había impulsado fue la que le impidió ser reelecto una vez más, ya que esa acción era de suma inconstitucionalidad. Otro golpe duro para el líder socialista. El 12 de diciembre, el expresidente boliviano Evo Morales llega a Argentina en calidad de refugiado. Tras un fugaz paso por Cuba por cuestiones médicas y una corta estancia en México, el líder cocalero recaló en Argentina, donde se encontraban viviendo sus 2 hijos. Morales decidió abandonar México e ir a Argentina por 2 razones, una personal, la cual era poder estar cerca de sus hijos, y otra política, para reorganizar a su partido, el MAS, para las próximas elecciones generales, teniendo en cuenta que hace poco tiempo había sido designado jefe de campaña del partido. El exmandatario ya había solicitado asilo político al gobierno argentino del entonces presidente Mauricio Macri, el cual se lo había negado, pero con la asunción de Alberto Fernández, más cercano ideológicamente a Morales, la situación cambió y se le concedió la posibilidad en calidad de refugiado. Debido a ello, la relación entre el gobierno argentino y el gobierno de transición boliviano se hizo muy tensa, ya que por un lado Argentina le otorgó asilo político a Morales y por otro no reconocía al gobierno interino de Añez. También en el mes de diciembre, la Fiscalía del país dictó una orden de detención para el expresidente Evo Morales. La orden de aprehensión acusaba al exmandatario de delito de sedición y terrorismo. El documento ordenaba la aprehensión y posterior traslado ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción, ubicada en La Paz, para poder responder por el caso y presentar su declaración informativa. Por su parte, Morales se pronunció inmediatamente, calificando la orden como injusta, ilegal e inconstitucional. Ya casi un año después de que se presentara la orden de detención, precisamente el 22 de octubre de 2020, la misma fue anulada. Hay que tener en cuenta de que una semana antes de la anulación asumió como nuevo presidente Luis Arce, de manera que su llegada al poder ayudó al líder socialista para que la justicia eliminara la acusación en su contra. Otro hecho que ocurrió en el mes de diciembre de 2019 fue que Bolivia se unió al Grupo de Lima, lo cual fue un giro rotundo en materia internacional, en comparación a la política exterior llevada adelante por Evo Morales, política que estaba totalmente cegada por inclinaciones ideológicas, de manera que sus más cercanos aliados fueron Cuba y Venezuela. En contramedida al Grupo de Lima, Bolivia formaba parte del ya desfigurado Foro de San Pablo, actualmente refundado en el Grupo de Puebla. Durante la transición conservadora de Añez, la relación de amistad para con Cuba y Venezuela ya no fue así, sino que todo lo contrario, fue de pura tensión. En el caso de Cuba, la situación se hizo muy tensa por un conflicto con los médicos cubanos en el país, lo que terminó derivando en la salida de la totalidad de estos de Bolivia. Como punto de inflexión, el 24 de enero Bolivia anuncia la suspensión de las relaciones diplomáticas con Cuba, algo impensado bajo el gobierno de Morales. Por el lado de Venezuela, ni bien asumió Añez, anunció el reconocimiento de Guaidó como presidente interino, además de la suspensión de las relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro. Recordemos que Morales, íntimo amigo de Maduro, reconocía su gobierno y no el de Guaidó. Teniendo en cuenta estos antecedentes, es muy probable que próximamente veamos a Bolivia saliendo del Grupo de Lima y volviendo a la senda del socialismo del siglo XXI, ya que ha sido el MAS quien ha triunfado en el país, y la historia nos dice que fue así como se orientó este partido en política exterior, por lo que es altamente probable de que no se desvíe de ese camino. La sombra de Morales le indicará la senda a seguir a Arce. Si bien en un principio se manejaba el 3 de mayo como el día elegido para la celebración de los comicios, la pandemia obligó al gobierno a declarar cuarentena, lo que retrasó aún más las elecciones.
Una y otra vez se fueron postergando, de manera que el Tribunal Supremo Electoral determinó que finalmente las mismas se llevarían a cabo el 18 de octubre. La presidenta interina desistió a último momento de presentarse como candidata para las elecciones. Si se hubieran realizado en mayo, como se había estipulado de antemano, se hubiera presentado, pero el contexto de pandemia y una intención de voto muy baja a su fórmula, Juntos Avancemos, le hicieron reconsiderar su posición y desistir de su candidatura. De esta manera, el MAS era el favorito para hacerse por cuarta vez consecutiva con la victoria. Esta vez no era Evo Morales el candidato, sino Luis Arce, un hombre muy conocido en el país, el artífice del relativo éxito económico boliviano, con un perfil más moderado y conciliador que su predecesor. Por su parte, Morales, en el exilio, no podía presentarse, debido a que la ley se lo impedía. De igual manera, el exmandatario jugó un rol decisivo en los comicios, ya que fue el jefe de campaña del progresista Arce. Los otros candidatos fueron Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, Ji Hyun Chung y Feliciano Mamani. El 18 de octubre de este año llegó el día decisivo. Se celebrarían las elecciones generales, en el que por fin los bolivianos podían poner fin a la crisis política de casi un año, desencadenada por el fraude electoral de Morales. El candidato socialista del MAS, Luis Arce, arrasó en los comicios con el 55,11% de los votos, y su más cercano perseguidor fue Carlos Mesa, quien obtuvo el 28,83% de los votos. Con estos resultados, Arce no tuvo la necesidad de recurrir a una segunda vuelta, ya que superó la barrera del 40% de votos y sacó una diferencia enorme con respecto al segundo, superior al 10% necesario. Con esto, el ex ministro de Economía en tiempos de Morales será el presidente del país por los próximos 5 años, y el MAS, el movimiento socialismo, vuelve al poder tras casi un año sin el mismo. Aunque ganó las elecciones con una clara mayoría, Arce se enfrentará con un país sumamente fragmentado, cuya división data del referéndum de 2016, donde las aguas se fraccionaron y por una leve ventaja la población se pronunció en contra de que Morales se perpetuara en el poder. Sumado a lo anterior, Arce deberá reactivar la economía de su país, que antes de la pandemia ya venía con un claro agotamiento y un crecimiento minúsculo en comparación a años anteriores. Como presidente tendrá que llevar a cabo una reestructuración económica como la que implementó en su primer mandato como ministro de Economía, donde puso a Bolivia por la senda del crecimiento. Y en última medida deberá hacer frente a la pandemia, la cual no da tregua. Tras conocer los resultados, el presidente electo Arce se expresó al respecto. Vamos a gobernar para todos los bolivianos. Vamos a construir un gobierno de unidad nacional. Además, anunció que su primera medida sería la puesta en práctica de un bono contra el hambre. En su asunción estuvieron presentes varios líderes latinoamericanos, como Fernández de Argentina, un aliado del MAS, y otros líderes no afines a ese partido, como Mario Abdo Benítez de Paraguay o Duque de Colombia. Por otro lado, se hicieron presentes el rey Felipe VI de España y un amigo de la casa del MAS, como lo es Pablo Iglesias, actual vicepresidente español. Exiliado en Argentina, Morales, luego de que se hiciera oficial el triunfo de Arce, anunció su vuelta al país, pero antes de regresar a su tierra natal, pasó unos días en el norte de Sudamérica, precisamente en Venezuela, para visitar a su gran amigo, el dictador Maduro, y así festejar juntos el triunfo del MAS en Bolivia. En un principio, la Cancillería boliviana se negó a invitar a Evo Morales y a su buen amigo Nicolás Maduro a la toma de posesión de Arce, pero más tarde, el gobierno cambió de opinión y confirmó que sí se invitaría a los dos líderes socialistas. Finalmente, ni Morales ni Maduro asistieron a la asunción de Arce. Por su parte, el expresidente dijo que volvería al país al día siguiente de que asumiera Arce, precisamente el 9 de noviembre. En sus palabras decía que no le quería quitar protagonismo a Arce, por eso no asistiría a su asunción. Antes de su regreso, en declaraciones con la BBC, Morales declaraba fervientemente que los resultados de las elecciones de 2020 son prueba de que no hubo fraude en las elecciones de 2019, en contraposición a los informes de la OEA que constataron que efectivamente sí lo hubo. El 9 de noviembre, como lo había anunciado, el hijo pródigo regresó, cruzando a pie la frontera argentina-boliviana acompañado de su hermano Alberto Fernández, como lo calificó Morales. Con respecto al regreso de Morales, el presidente Arce decía lo siguiente: si Evo Morales quiere ayudarnos, será muy bienvenido, pero no significa que Morales estará en el gobierno, será mi gobierno. Si quiere volver a Bolivia y ayudarnos, no hay ningún problema. En clara alusión a que su gobierno gozará de autonomía, según lo afirma, pero es evidente que el peso de la figura de Morales estará sumamente latente detrás de él. Desde un primer momento, Morales sostuvo que no formará parte del gobierno de Arce, y que tampoco
le aconsejará algún nombre para ministro. Pero también hay que tener en cuenta que el exmandatario ha sido designado hace pocos días presidente del MAS, el partido que llevó al poder a ambos líderes. De manera que, aunque este sostenga que no cumplirá ningún rol en el gobierno de Arce, y Arce también lo sostenga de esa manera, es prácticamente un hecho que en mayor o menor medida Morales influirá para bien o para mal en el gobierno del actual presidente. Para ejemplificarlo, podemos mencionar el caso de Cristina Kirchner y Alberto Fernández en Argentina, con la diferencia de que Kirchner sí forma parte del ejecutivo de Fernández, pero que bien sabemos que tras bambalinas es esta quien tiene el poder. En este caso, Morales no formará parte oficialmente, pero de manera no oficial, su impronta, su liderazgo, su magnetismo, su carisma y sobre todo su figura sí que serán una sombra constante detrás de Arce, una sombra de dimensiones gigantescas que podría llegar a opacar al nuevo presidente. Hemos llegado al final. Como acabamos de ver, los ciudadanos bolivianos han elegido democráticamente y por cuarta vez consecutiva, dato no menor, volver a la senda del socialismo, camino del que prácticamente nunca se alejaron. Si bien es cierto que durante casi un año el MAS no estuvo en el poder, ni tuvo un líder en la presidencia como lo fue Evo Morales, también es cierto que el peso hegemónico de este partido sí que se hizo sentir en ese tiempo. Hay que tener en cuenta que el movimiento socialismo ha tenido mayoría absoluta en ambas cámaras prácticamente desde sus inicios, lo cual nos hace visualizar el apoyo popular hacia este partido. Y en el 2020 no fue la excepción, ya que lograron la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa. Tras casi un año fuera de escena, el MAS recuperó su histórica supremacía, y esta vez no fue de la mano de Evo Morales, quien intentaba perpetuarse en el poder como presidente vitalicio, sino de Luis Arce, un candidato mucho más moderado que el expresidente, cuyo nombre se encuentra detrás del relativo éxito económico boliviano. Tendrá una compleja tarea por delante en estos 5 años: reactivar la economía, unir la fracturada sociedad boliviana, hacer frente a la pandemia y escapar de la sombra de Evo Morales. Solo el tiempo dirá si lo logrará, por lo contrario, fracasará en el intento. Así que sin más nada que decir, la pregunta es para ti. ¿Podrá Arce volver a hacer crecer la economía de Bolivia? ¿Logrará unir la fragmentada sociedad boliviana? ¿Qué futuro le espera a Bolivia con nuevamente el socialismo del MAS en el poder? Y finalmente, ¿quién crees que gobernará el país? ¿El presidente Arce o de lo contrario, el expresidente Evo Morales desde las sombras? Como siempre les digo, para todos aquellos que quieran consultar la información utilizada para realizar este video, les dejo los links en la descripción. Así que hasta aquí el video de hoy, muchas gracias por verlo, espero que les haya gustado y si les gustó, suscríbanse, denle me gusta, denle like y compartan el video. Nos vemos en el próximo video, esto fue The Right Side of the Wall, hasta luego.